Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Festival Lea. Hoy, como colombiana, me siento muy feliz por varias cosas. Uno, porque vamos a hablar con un escritor colombiano, Carlos Ospina, sobre su libro, que ha sido un viaje por la zona cafetera y por las y nos cuenta en su libro las historias del café, no solamente de la zona cafetera, sino de los lugares donde se produce el café, con Basilia Fanariotti, que es periodista y es miembro de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Grecia, IWCA. De Grecia. Este acto se da gracias al apoyo de la Embajada de Colombia en Roma, recurrente en Grecia, del Consulado General Honorario de Colombia en Grecia y obviamente del Instituto Cervantes. Así que muchas gracias al Instituto Cervantes por apoyarnos siempre y darnos este espacio para estar nosotros aquí en el festival. Hay café, Nescafé, que es Nescafé Nespresso, que nos apoya también para la realización de este espacio, así que por favor, para hablar de café es muy importante tomar café, además de Colombia. Los dejo con Basilia y con Carlos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ευχαριστούμε πολύ, Adriana. Καλησπέρα. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Como dijo Adriana, me llamo Basilia Fanariotti, soy periodista en diferentes medios y soy miembro fundador del capítulo griego de la International Women's Coffee Alliance. Grecia es el capítulo 35 de la IWCA. Contamos con la presidenta de la asociación aquí entre nosotros. Esta asociación internacional fue fundada en Costa Rica y en Estados Unidos por mujeres y cuenta hoy con 35 capítulos y 3 en vía de desarrollo. Y su papel es fomentar el café tanto en países productores como en países consumidores. Esta conversación que vamos a hacer hoy es el fruto de una conversación que comenzó hace un año con el Consulado General Honorario de Colombia. Nikki está aquí representando el consulado. Le hablé en aquel entonces de mi amigo Carlos, que había escrito un libro sobre una ruta que hizo en países productores de café y allí hablaba también en este libro de las mujeres productoras. Estamos aquí hoy para tener una conversación que une, diríamos, los mundos del café y la literatura y mostrar cómo el relato de historias como el de Carlos puede tener un impacto real en comunidades alrededor del mundo, especialmente cuando esas historias iluminan la fuerza, la resiliencia y la contribución de las mujeres. Le paso la palabra a Carlos para que nos cuente cómo nos conocimos. Carlos, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Basilia. Creo que por los audífonos que no veo, o que solo veo que estoy usando yo, soy el único que no entiende griego. Pero bueno, no el único que habla español. Nada, muchas gracias, Basilia, por la invitación. Muchas gracias al festival también, pues, por permitirme estar acá y contándoles a ustedes sobre esta ruta que fue escribir el andariego y obviamente al consulado y a la embajada y obviamente a la organización que se ha dedicado a trabajar temas de mujeres alrededor del café. Sobre eso vamos a hablar también y vamos a ver un poco cuál es la realidad de las mujeres caficultoras en Colombia. Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nos conocimos nosotros? Esa es una buena historia. Realmente nos conocimos
personalmente hoy, después de más o menos de 3 años de haber estado conversando y de haber estado haciendo proyectos a distancia. Basilia fue a Bogotá hace unos años y conoció la tienda de café de un proyecto que iniciamos con mi hermano hace ya casi 10 años. Ahora les cuento un poco de qué va ese proyecto, pero es un proyecto que se resumió en tener una tienda de café especial en Bogotá, y Basilia con unos amigos baristas fue a la tienda un día y estaba mi hermano, se pusieron a conversar y mi hermano le contó de este libro, El Andariego, Relatos Cafeteros, en su edición anterior. Esta edición ni siquiera estaba publicada en ese entonces, no sé si más o menos unos 3 años. Y bueno, Basilia volvió aquí a Atenas, seguimos conversando y ella quiso hacer un primer artículo sobre esta tienda de café y sobre el proyecto del libro. Entonces ahí hicimos una entrevista online, empezamos a charlar del tema, pero sin mucho más. Luego le conté que estaba en camino esta segunda edición del libro y ella me dijo, bueno, ¿y por qué no buscamos una traducción de una de las historias? Le conté, este es un libro que se compone de relatos cortos alrededor del mundo de café y que está construido por, como decía Adriana, por un viaje alrededor de Colombia. Entonces, ¿por qué no traducimos una de las historias? Y traducimos para Coffee and Tea Magazine de China, una de las historias justamente de mujeres, una de las historias de mujeres caficultoras de Pereira, que es una región del eje cafetero colombiano, que es bellísima además. La historia además habla de unas mujeres muy fuertes que tuvieron que abrirse su camino en el mundo del café, un mundo que lo hablaremos ahora con más detalle, pero es un mundo extremadamente machista, patriarcal, en donde la voz de la mujer no tiene lugar, en donde el lugar de la mujer es casi que definitivamente la cocina y el cuidado de los niños, como en tantos otros sectores y lugares del mundo. Tradujimos hicimos la traducción de esa historia y luego quedó como ahí el bichito de, bueno, ¿y por qué no hacer la traducción del libro? Y empezamos un diálogo también con Adriana para la presentación aquí en Grecia, en el festival, y bueno, el camino sigue, como el camino del libro también sigue. Entonces ahí comenzó la historia de esta conversación. Carlos, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Carlos, me gustaría empezar nuestro viaje Cuéntanos sobre tu viaje a Colombia, dónde fuiste y qué esperabas descubrir, algunas cosas sobre la semilla de este viaje, de cómo todo empezó. Bien, yo creo que el viaje parte de una necesidad y les cuento un poco cuál es esa necesidad. El viaje lo planeamos con mi hermano entre finales de 2016 y principios de 2017, y fue un viaje que se hizo durante el 2017. Fue un viaje que hicimos porque nosotros estábamos sorprendidos de que no hubiera un libro en Colombia que se dedicara a contar la historia de los caficultores y las caficultoras colombianas. Había libros sobre barismo, por ejemplo, había libros sobre tostión, había libros sobre el grano de café, la historia del grano de café, también cómo llegó el grano a Colombia, por qué departamentos entró, cómo se fue trasladando y sí, cómo fue tomándose casi que el país y convirtiéndose en uno de los productos más importantes del país. Digamos que esa historia estaba contada, pero la historia que no estaba contada era la historia de vida de estos caficultores y caficultoras, de las familias caficultoras, que en el momento en que íbamos a hacer el libro eran alrededor de 500.000 familias caficultoras. ¿Cuál era esa historia? Y nuestra pregunta era esa: ¿cuál va a ser o cómo vamos a hacer para contar, para construir ese relato, para construir ese retrato? Me gustan las dos palabras, relato y retrato, porque no lo encontrábamos en ningún lugar en ese momento, no existía.
Nosotros habíamos comenzado ya con el proyecto de café, con una marca de café especial, pero nos hacía falta eso, porque uno de los criterios de la marca fue siempre un contacto directo con los caficultores, un comercio justo con los caficultores y las caficultoras, y ese comercio justo, digamos, basado económicamente en un precio justo, en un precio mayor al precio del mercado, en dar más información a los caficultores y a las caficultoras, damos información para que ellos conocieran más de sus procesos productivos y conocieran también de las posibilidades de venta que tenían. El contexto colombiano un poco para los productores de café, para los pequeños productores de café, funciona que existe una compra de café en el pueblo, digamos, puede ser una compra de café que es de la Federación Colombiana de Caficultores, o a veces hay dos, digamos, un comerciante tradicional que compra y la Federación de Caficultores que compra, pero hay un precio estándar y el caficultor se tiene que adaptar a ese precio al que le compran su café. Entonces el proyecto nació pensando en compra directa a caficultores, obviamente es algo menor porque nosotros a las 500.000 familias caficultoras pues podemos ir a comprarle a 5, a 6, a 8, no a 500.000. Pero ese era un poco digamos, la motivación social y económica. Y nos faltaba el otro lugar, digamos, la motivación del libro, que es contar la historia. Siempre estuvimos muy pendientes de cómo podíamos hacer llegar esta historia más allá de es un grano de café que se produce de esta manera, que es de esta variedad, con este proceso de beneficio en la finca, etcétera, 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 con este método de preparación, cosas que se volvieron o se comenzaron a volver conocidas en Colombia hace más o menos unos 10 años, todo este mundo del café de especialidad, ¿no? Entonces ahí estuvo la motivación en cómo contábamos esa historia, y eso se mezcló con algo que yo venía trabajando ya desde hace unos años y que a la larga se fue convirtiendo en mi carrera, y es cómo escribir libros de retratos, libros de que digamos llamaríamos de no ficción, aunque si fuera netamente no ficción, aquí no diría relatos, sino diría crónicas, y la palabra relatos no es gratuita, porque hay una búsqueda que yo tenía en ese momento respecto a los límites de la no ficción y la ficción en la literatura, y cómo podía jugar con eso para contar la historia de los caficultores colombianos y las caficultoras colombianas. En ese juego y en esa necesidad de que no veíamos quién estuviera contando esa historia, apareció este proyecto del andariego. Muchos meses después tuvo el nombre del andariego, y ya les contaré en un momento qué quiere decir andariego. Además, ahí nace. Το γεγονός ότι το βιβλίο σου συνδυάζει μυθοπλασία και μη μυθοπλασία το βρίσκω συναρπαστικό. Είναι ένα συναρπαστικό. Uno de los elementos más fascinantes de tu libro es cómo combinas ficción y no ficción. Y quiero preguntarte por qué elegiste este enfoque, y crees que este enfoque híbrido te ayuda a incluir más voces y perspectivas que un libro puramente no ficcional, porque tú conociste en tu viaje seguramente muchos hombres y mujeres productores. ¿Cómo te ha ayudado este enfoque híbrido para incluir más voces y perspectivas en este libro? Sí, totalmente. Digamos que la primera motivación era de construir un libro de retratos, y digamos que la forma que eso adoptaría era una forma muy propia de la no ficción, de una escritura mucho más periodística, pero yo no soy periodista, yo no tengo formación en periodismo, ni quería algo con esa estructura. Obviamente los autores y las autoras referentes que consulté en ese momento son Leila Guerriero, Juan Villoro, Martín Caparrós, digamos, todo este nuevo periodismo latinoamericano que ha traído elementos de la ficción, de la escritura literaria de ficción a la escritura de no ficción, y han desarrollado el género de la crónica en los últimos 10, 15 años, tal vez más, y que han hecho además, han construido y han creado un género que es bellísimo y que permite retratar y relatar la realidad de una manera bellísima. Pero yo me encontré en las búsquedas, en los viajes, algo que no me permitía
ligarme netamente a la escritura de no ficción. Y es que, digamos, partamos del hecho de que yo empecé a viajar con un gran miedo y era, no conozco a ningún caficultor, soy un joven bogotano, es decir, del centro del país, que nada tiene que ver con las dinámicas del campo colombiano, que no me conocen y que no sé si me van a abrir las puertas de sus fincas, de sus casas, y mucho menos sé si me van a contar sus historias. Mi miedo era, injustificado fue después, pero mi miedo era no me van a contar nada, no me van a decir absolutamente nada y me van a ofrecer ni un tinto. Tinto en Colombia es un café sin leche. Y ese miedo fue totalmente injustificado. Lo que me encontré fue, lo primero, una generosidad absoluta en la gran mayoría de fincas que visité, y este fue un viaje por 10 departamentos, no sé cómo decimos departamentos acá, regiones, comunas. Fue un viaje por 10 departamentos de los 32 departamentos de Colombia, es decir, un viaje que realmente atravesó el país de sur a norte. Yo empecé en la frontera con Ecuador, al sur del país, en un departamento que se llama Nariño, y terminé arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Mar Caribe, o sea, el último viaje además, tirándome al mar, pues celebrando haber cumplido los 10 departamentos y haber cumplido los propósitos del viaje. Y me encontré una generosidad absoluta, pero lo segundo, que es para mí lo más importante, me encontré con algo que me sorprendió un montón y fue una necesidad de ser escuchados. O sea, contrario a lo que yo pensaba que iba a suceder, de no, me van a cerrar las puertas, o las preguntas van a recibir siempre respuestas monosilábicas, como de sí, no, tal vez, no sé, vaya, pregúntele al vecino. Todo lo contrario, porque uno, digamos, tiene esa prevención un poco por la historia del país, de que hay un miedo a contar, o simplemente porque no me conocen a mí y porque soy bogotano, es decir, del centro, y estoy lejos de lo que les pasa a ellos, pues no me iban a decir nada. Y fue todo lo contrario. Había una necesidad de ser escuchados, como que nadie nunca se había tomado el trabajo de ir a escuchar esas historias. Y la sorpresa fue grandísima, pero además el material de trabajo con el que conté después fue alucinante. Yo había planeado, pues, como si fuera antropólogo, una serie de entrevistas semiestructuradas, todo, digamos, muy, muy bien hecho, muy bien construido desde lo técnico como para la investigación. Y al final, pues eso eran conversaciones hermosas con toda la familia, horas y horas y horas. Yo tenía que decir 1 o 2 preguntas y después eran 4 o 5 horas de las personas hablando y relatando y contando lo que habían vivido. Muchos lugares en común, pero también muchas historias particulares y relatos de vida particulares y digamos, alegrías, tristezas, sufrimientos. Después podemos entrar a hablar en detalle de algunas de las historias, pero eso me dejó con un montón de material. Entonces yo no podía hacer una transcripción de todo ese material. Hubiera sido un libro engorroso, incluso si se quiere repetitivo, digamos, hubiera perdido esa fascinación que tiene encontrar una serie de historias breves, cortas, que se leen rápido, que se leen fácil, que son ágiles y que permiten construir, digamos, en la cabeza del lector y de la lectora cuál es esa realidad de la vida de caficultores y caficultoras. Y en esa agilidad que yo quería darle al libro, digamos, a la estructura final del libro, versus la cantidad de material que tenía, pues me tocó jugar con ese material, y al final un personaje del libro puede ser la construcción de 20 entrevistas, digamos, y entonces ahí, si nos volvemos estrictos y nos vamos, digamos, a la literatura de no ficción estricta, pues no es no ficción, pero es la realidad al final, y eso era lo que yo quería. Entonces por eso hay un juego que además encontré en autores, no sé, como el argentino Rodrigo Fresán, tiene un libro que se llama Historia Argentina, que juega con eso, que es muy interesante, o con el guatemalteco Eduardo Halfon, él también tiene ese juego en contextos distintos, pero hay ese juego. Encontré lugares que me servían de referentes, y así terminé construyendo el libro, que es una ida y vuelta entre la ficción y la no ficción. Es tomar de la literatura de ficción para construir, ¿cierto?, desde la realidad, pero es también desde la realidad que hago para
volverlo ficción. Ficción no como lo imposible, sino como una construcción a partir de la realidad, pero que puede que no haya sido así. Igual, cuando lo lean, pues ya me dirán qué tanto es de ficción y qué tanto es de ficción, de no ficción y de ficción. Φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση σου έδωσε και μία λύση για να μαζέψεις πολλές Pues ιστορίες. se ve que este acercamiento te dio lugar a un montón de historias que resaltó también la verdad de estas historias. Sin embargo, hubo algo que te dificultó. ¿Cómo equilibraste la necesidad de la realidad de estas historias a través de algo ficticio? Esa pregunta es difícil. ¿Cómo equilibré la realidad con la ficción? Vamos que yo creo que ahí lo que hay que hacer es soltar la voz narrativa, como permitir soltar esa voz narrativa, permitir tomar licencias como escritor en la medida en que uno sea fiel a la voz de las personas que está retratando en la obra. Y tiene que ver mucho con el oído, ¿no? Tiene que ver mucho con la capacidad de escuchar el relato del otro y de no imponer mi voz propia, mi voz, digamos, bogotana, mi voz de ciudadano del centro del país, y cómo ahí, digamos, logro darle voz a los distintos personajes que quise construir, que son además reales. En el fondo son personajes reales. El contexto puede variar o puede estar unido por distintas personas, puede estar construido a partir de distintas personas, pero el personaje sigue siendo real. Y yo no podía imponer mi voz como bogotano, ni mi lenguaje como bogotano. Entonces es un juego con la voz, es un juego con el lenguaje también, de mucho cuidado, porque es muy fácil, o hubiera sido muy fácil simplemente como imponer mi forma de hablar y mi forma de contar, y un poco robarle los dramas a los demás y ponerlos en mi voz. Eso hubiera sido un juego muy fácil. Y por eso digo que es una pregunta difícil, porque ahí es en ese juego con la voz, en el oído que uno tiene, en la capacidad de ser casi que un intérprete de ese lenguaje, que no es mi propio lenguaje, porque son personas primero de 10 regiones del país. Entonces ya ni siquiera es hablar distinto a como hablo yo, sino son 10 formas de hablar distinto a como hablo yo, y cómo uso el lenguaje yo, cómo me acerco al lenguaje y cómo vivo en el lenguaje. O sea, suena abstracto, pero así funciona cuando uno está al frente de la pantalla de Word o transcribiendo las historias. Entonces ahí estuvo el reto. Así jugué con eso, con voz, lenguaje, y tratando de salirme de mi voz bogotana, de mi voz central, como de una voz. Ya hablamos un poco y ahora podemos hablar más de patriarcado. Digamos que ese patriarcado también se vive culturalmente en Colombia con ese centralismo, con decisiones que se toman desde Bogotá, que afectan lo demás, que afectan el resto del país, pero que tienen un eje común, que es ese centro, que es esa capital. Entonces el juego estaba ahí, en cómo me salía yo de ese centro y cómo encontraba otras voces, sí, sin imponer la mía. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να μας δώσεις... Me pregunto si nos podrías dar un ejemplo de un momento así procesado de manera literaria en tu libro, un ejemplo de tu libro directamente, extraído de tu libro, de algo así procesado de manera literaria, algo real procesado de manera literaria. Sí, hay una historia que me gusta mucho, que está justo al final, es la penúltima historia del libro. El libro lo abrí, lo saqué del plástico porque quería mostrarles un poco el proceso que hizo la diseñadora. Ella se imaginó un poco el recorrido visto desde arriba, visto como si estuviéramos en un dron o en un avión, y construyó una serie de caminos. Al final el libro
es un viaje, es una travesía. De hecho, la primera empresa o la primera marca mejor que creamos con mi hermano se llamaba Travesía Coffee y hacíamos tours de café especial por el centro de Bogotá. Y en ese juego, bueno, me desvié, siempre me desvío. En esa estructura del libro hay una de las historias, para responder a tu pregunta, que es justamente del sur del país, de Nariño, en la frontera con Ecuador, de un municipio que se llama La Unión. La Unión no es netamente en la frontera, pero está muy cerca de la frontera, como para ubicarlas geográficamente. Y es una historia que está escrita a dos voces y que está escrita en una especie de segunda persona, en un diálogo entre madre e hija, en una ida y vuelta entre madre e hija. Entonces comienza, por ejemplo, con él, ¿recuerdas mamá? Entonces ya es la hija hablándole directamente a la mamá. Y es un lenguaje, además, que al ser del Nariño tiene una particularidad, digamos, hay unos acentos distintos, unos acentos incluso más cercanos a los acentos ecuatorianos que a los acentos colombianos. Hay un uso del lenguaje distinto y ahí, o sea, pensándolo ahí en caliente, esa es una historia que me creó esa dificultad, pero que además disfruté mucho escribiendo, porque fue jugar ida y vuelta. Yo las entrevisté a ellas en momentos distintos. Primero entrevisté a la mamá. De hecho, primero entrevisté a uno de los hijos de la mamá, que es como el que se encarga hoy en día de la empresa cafetera. Ellos tienen una cooperativa, entonces él se encarga de la producción, él se encarga incluso hay tostión de café, entonces tienen una marca, pero el hijo se encargaba de todo esto. Y el hijo me dijo, al final de la entrevista, me dijo, ¿por qué no hablas con mi mamá y por qué no hablas con mi hermana después? Entonces yo, listo, a eso vine. Y fui entonces esa tarde a hablar con la mamá. Fue una charla bellísima, una señora, no recuerdo cuántos años tendría, pero 80 y pico de años, y se sentó en una banca afuera de la finca, así digamos un clima muy no tan caliente como este que tenemos hoy acá, pero era un clima muy agradable, así corría brisa. Ella se sentó en su banca. Yo creo que ni siquiera entendía las preguntas que yo le estaba haciendo, como la hija le habrá dicho, vienen a escuchar tu historia, y ella dijo, voy a contar mi historia, y se sentó. Yo puse mi grabadora, obviamente pues pidiendo permiso, y ella se sentó a contar su historia. Tuvo horas y horas y horas y horas y horas. Y después, o sea, fue un lujo escucharla, y después fue un lujo transcribirla, y después fue un lujo, con la entrevista que al día siguiente le hice a su hija, construir ese diálogo entre ambas. Ese diálogo nunca existió. Ese diálogo lo tuvieron conmigo. Pero construir ese diálogo y construirlo a partir del lenguaje de ellas fue hermosísimo. Και μου δίνεις και μια... Y ahora me abres el camino para que te haga otra pregunta, porque quiero que hablemos del día a día de estas mujeres, cuáles son los desafíos a los que hacen frente en estas áreas, en estas regiones remotas. Si nos puedes dar una imagen del día a día de estas mujeres. Bien, yo creo que primero hay un gran reto a nivel de los caficultores del país en general, hombres y mujeres, y es en cuanto al acceso a la información y en cuanto a cómo pueden tratar su producto. En Colombia siempre ha habido café especial, pero no siempre se ha pagado el café como se debería pagar el café especial. Y eso se debe un poco también, o sea, hay múltiples factores y no estamos aquí para hablar de todos esos factores, pero se debe también a que los caficultores y las caficultoras no tienen información y no saben a veces cómo tratar su cultivo, o no saben cómo ir a vender su cultivo porque no saben qué tipo de producto tienen, no saben la calidad del grano que están vendiendo y cuánto podría costar esto, porque solo llegan hasta la compra del café del pueblo y no tienen acceso a un cliente o a un potencial cliente internacional. Sobre eso va justamente la historia de la que hicimos la traducción al inglés, que se llama El Túnel. Va de cómo una cooperativa de caficultoras tiene dificultades
para acceder a un cliente, y cuando ya están ahí hay más barreras y bueno. Entonces lo primero es eso, acceso a la información, pero eso, o sea, la situación ya es compleja, pero para las mujeres es aún más compleja, porque pues es un mundo netamente, como lo decíamos, patriarcal, es un mundo en donde se tienen que abrir paso como si fueran exploradoras a machete, como decimos en Colombia, como abriendo el bosque para lograr encontrar un espacio y una voz. Aquí hablamos muy alegremente de la voz narrativa, pero cuando es la voz de una mujer que tiene que ser escuchada en un mundo en donde hay trabajadores, y esos trabajadores solo van a recibir órdenes de hombres, solo van a recibir una indicación de un hombre, y si llega una mujer que quiere tener un cultivo y que quiere tener trabajadores para tratar su cultivo y para recoger su café o para cuidar sus árboles o para tener el beneficio en la finca o para que el producto simplemente esté recogido en el momento en el que es y pueda venderse al precio que es, incluso para ir a venderlo, esa voz no es oída, digamos, y ese yo creo que es el primer gran desafío, el primer gran desafío al que se enfrentan, como o sea, para ser escuchadas. Ahora recuerdo que una de las frases que tenemos en el libro: tienen que gritar más fuerte, tienen que hablar más fuerte, porque si no, no hay cómo. O sea, ya el hecho de ser mujer como que las pone un poco más abajo y nadie va a voltear a mirar, a menos de que griten y griten muchas veces. Pero digamos que hay historias como esta del túnel que reivindican ese gritar mucho y ese insistir mucho, y entonces hay una serie de cooperativas, de caficultoras en el país que han logrado abrirse paso. Digamos que no es no quisiera yo aquí solo victimizar a las mujeres, sino que también ahí tengo que reivindicar la lucha que han tenido mujeres caficultoras y mujeres, digamos, del campo colombiano, que a partir de la organización en cooperativas han logrado abrirse un lugar, han logrado conseguir clientes en el exterior para vender a un precio mejor, un precio que al final va a repercutir en la calidad de vida que tengan ellas y que tengan sus familias. Y es la mujer entonces poniéndose en el lugar de proveedora de la familia, encargándose como el rol de jefe, de cabeza de familia. Y eso es muy bello, pero también está el otro lugar, que es el de las mujeres que, como decía hace un rato, en el mundo de la caficultura, como en el mundo del café y en el campo colombiano, juegan un rol de cuidado y un rol de cuidado y pues todo lo que esto implica, ¿no? Cuidado del hogar, cuidado, atención de los niños, atención de la comida, estar atentas a la comida y no más. Y eso sigue sucediendo. O sea, hay ambas cosas, y esa es la realidad un poco a la que se enfrentan las mujeres caficultoras. Pero sí, no puedo dejar de decir que estas cooperativas que conocí en el viaje y que he conocido después son casos de éxito y casos en los que hay mujeres proveyendo y soportando, digamos, el peso de la familia. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα πρόσφατα... Aquí en Grecia, últimamente, Carlos, nuestra asociación hizo una investigación sobre el papel de las mujeres activas en el mundo del café en Grecia, y por los que se preguntan, Grecia, claro, si se preguntan, Grecia no es un país de producción. En Italia, debido al cambio climático, están produciendo café, pero hay mujeres que trabajan como baristas o como miembros de empresas, rosters también. Realizamos esta investigación, esta encuesta, y quiero decirte que el 76% de las mujeres bajo los 29 años dicen que han vivido discriminación o acoso. Y el 75% dice que tiene barreras a la hora de evolucionarse. Sin embargo, al mismo tiempo, el 25% dice que está buscando el liderazgo y quiere
fundar su propia empresa y el 20% quiere ver altos cargos, mujeres en altos cargos. Dados estos números y comparado con todo lo que has visto tú en tu viaje por las comunidades de productores de café en Colombia, ¿ves cosas en común? ¿Ves cosas muy diferentes, muy distintas? No, todo va muy de la mano, todo va muy de la mano. Yo obviamente no tengo cifras porque pues este fue un trabajo un poco más literario, si se quiere, un poco así, digamos, no partimos de un estudio cuantitativo, o no queríamos hacer un estudio cuantitativo, sino hacer un trabajo literario, unos relatos literarios. Pero la realidad que pude ver y que he conocido después, porque digamos que si bien yo perseguí una carrera más en la literatura y mi hermano siguió vinculado al mundo del café y la marca continúa y seguimos teniendo esta tienda de café especial en Bogotá, y digamos con los principios de los que hablaba hace un momento siguen, digamos, sosteniendo esta empresa. Ya no es un emprendimiento, sino una empresa consolidada. Lo que podemos observar ahí es la misma realidad que relatas tú. Digamos, y esas cifras lo que demuestran es esas dificultades de las que hablaba hace un momento y de esa cantidad de barreras a las que tiene que enfrentarse la mujer por el hecho de ser mujer, porque no hay más detrás. Es un hombre que se enfrenta a eso, va mucho más fácil, porque es lo que se supone que debe ser. Claro, vivimos en un mundo, en unos tiempos en donde el discurso ha cambiado, afortunadamente, pero el discurso en el campo colombiano, y me imagino que no es solo para el caso colombiano, pero de ese me atrevo a hablar con tranquilidad, el discurso en el campo colombiano avanza de forma absolutamente más lenta de lo que avanza en ciudades capitales o de lo que puede avanzar en el resto del mundo, de lo que puede avanzar para un bogotano que se dedica a trabajar en una universidad. Y ese es un reto gigantesco porque no se respeta el rol de la mujer en el campo, no se respeta el rol de la mujer, de la mujer que quiere armar su cooperativa o de que quiere ir a conseguir un cliente en Canadá o en Japón porque sabe que tiene un producto que vale lo que le pagan en Canadá o le pagan en Japón por ese grano y no lo que le pagan en la compra del pueblo. En la compra del pueblo le dan un precio base y es un precio que da para una vida en condiciones de pobreza o en los límites de la pobreza, para que las familias puedan vivir de su producción. Y hablo de pequeñas familias caficultoras, de familias que tienen menos de 5 hectáreas. Ahora no sé si esa palabra la van a poder traducir correctamente, pero que tienen un espacio para producir muy pequeño, o pequeño, pues tampoco es muy pequeño, pero digamos que la contabilizamos a partir de menos de 5 hectáreas, 5 o menos hectáreas, y vendiendo ese café que se puede producir ahí en la compra del pueblo o en la federación o digamos en el precio estándar o en el precio base, las condiciones de vida no van a ser condiciones de vida que superen esos límites de la pobreza, van a estar ahí. Y entonces a esas familias les toca sembrar otros cultivos para alimentarse, cultivar otros productos, y entonces ahora está muy de moda cultivar el aguacate Hass, por ejemplo, y después hay otros productos que no son legales, pero ¿para qué nos podemos hablar de eso? Pero hay motivaciones ahí, y son motivaciones económicas, ni siquiera son motivaciones políticas o ideológicas no, son motivaciones económicas. Si puedo cultivar algo que me paga más y mejor y puedo vivir mejor, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Y para las mujeres obviamente esas barreras son extremadamente más difíciles de superar, y las cifras, digamos, podríamos trasladarlas. Θα ήθελα να κλείσω με κάποιες ερωτήσεις. Ahora me quería cerrar
¿por qué crees que es importante traducir y compartir internacionalmente historias como estas, como las que has escrito en tu libro? Ahí hay algo que me parece fantástico. Yo trabajo en una editorial, tengo una editorial pequeña, en Colombia decimos editorial independiente, que es una editorial que se dedica a publicar literatura. Y nosotros nacimos hace unos 4 años con el criterio de publicar autores jóvenes de Latinoamérica y autoras jóvenes de Latinoamérica. Pero este año publicamos por primera vez una traducción, como nos dio por publicar una traducción, además es rarísimo porque publicamos a un poeta inglés que tiene más de 80 años, que se llama Stephen Watts, y publicamos nuestra primera edición bilingüe de poesía. Y con mi socio en la editorial nos hacíamos la pregunta de ¿por qué publicarlos? Así, él es muy bueno, digamos, es un poeta reconocido y su poesía es buena, pero o sea, tampoco, o sea, si es por calidad, no es, digamos, la cuestión. También hay calidad en poesía escrita en Colombia por jóvenes o no tan jóvenes poetas, hombres y mujeres. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué? 5 more minutes. La pregunta es ¿por qué hacer esto? Y con mi socio decíamos, por lo valioso del intercambio cultural que ello implica. Stephen Watts es un poeta que jamás ha sido publicado en español en Colombia. Tiene traducciones a otras lenguas, pero no había ediciones de su poesía en Colombia. Y es un poeta que habla de su vida, no vine aquí a hablar de Stephen Watts, pero digamos su mirada y su vida y sus cosas y sus inquietudes y sus curiosidades. Y veíamos lo valioso ahí, en ese intercambio cultural, de la mirada de Stephen Watts a la mirada del lector y de la lectora colombiana. Toda esa vuelta para responder tu pregunta, y es que yo creo que no solo en cómo traemos cifras o intercambiamos cifras y observamos en cifras la realidad de caficultoras o de mujeres en el mundo del café, sino hay algo muy valioso a nivel cultural en que estas historias sean conocidas en públicos no lectores del español ni conocedores de la realidad del campo colombiano. Yo creo que yo tenía un objetivo cuando escribí el libro y era, como pinto muy mal, pero quería hacer un retrato de el campo colombiano. Mi objetivo era, vamos a pintar con el lenguaje el campo que yo veo, el campo que yo fui a ver, y la caficultura que yo fui a ver. Entonces, hacer una traducción va a ser permitir a personas que no hablan español observar ese retrato que yo vi cuando paseé por 10 departamentos de Colombia, y yo creo que sería de un valor cultural gigantesco. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο... Ahora me gustaría agradecerle y darle al público la oportunidad, brindarle al público la oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta a Carlos sobre lo que acabamos de hablar o sobre cualquier cosa, duda? Si no, yo voy a cerrar con otra pregunta. Sin embargo, si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Bueno, Carlos, me gustaría preguntarles qué impacto esperas que tenga tu libro, tanto en los lectores como en las comunidades que describes en tu libro. De hecho, ya no sé si la interpretación haya sido temporalmente correcta, porque digamos, ya hay un impacto, porque el libro se publicó en una primera edición en 2018, entonces ya hemos podido ver, esta es una segunda edición del 2022, pero la primera edición, digamos, ya ha tenido un camino, y ha sido bellísimo, digamos, es difícil medir eso, es difícil medir el impacto, digamos, concreto de una lectura, porque son lecturas que afectan, pues, subjetividades y particularidades, como
cuestiones muy, muy personales, pero hasta donde he podido llegar y ese llegar ha sido las conversaciones que he tenido con personas que han leído el libro. Hablemos de dos tipos de personas. Primero, las que no tienen que ver con el mundo del café. Con ellas, digamos, ha sido un despertar como, ok, yo soy colombiano o yo soy colombiana y entiendo que el café no es solo esa versión turística de la región cafetera, del eje cafetero, que toda la vida había pensado que era el café en Colombia, sino que en Colombia hay café, primero por todo el país y segundo que culturalmente es muy diverso. Eso por un lado. Y digamos, eso me lo puedo decir a mí también, ¿no? Yo también crecí con esa idea de que el café solo era esa región cafetera de unos departamentos específicos, 3 departamentos específicos, y esa era la imagen del café, de lo que significaba el café en Colombia. Y para mí fue también un cambio ahí, en esa mirada. Y después está en cómo afecta a los caficultores. Eso es lo que es más difícil de medir, en cómo esto afecta a caficultores y caficultoras. Yo creo que lo que he podido observar o la retroalimentación que he recibido me habla de mucho agradecimiento, el mismo agradecimiento de cuando fui a escuchar esas historias, pero el agradecimiento de haberme detenido a escuchar, y que hayamos llevado el proyecto hasta el final, porque también uno puede ir y decir, no, voy a escribir un libro, y el joven nunca volvió. Traté de volver allí donde pude volver también. Mentiría si digo que fui a todas y cada una de las fincas y les dejé una copia del libro. Era algo imposible. Hay unas que ni recuerdo dónde eran, no sabría cómo volver. Pero allí donde pude ir fue agradecimiento, y algunas veces fui más, y entonces el agradecimiento ya era una lectura, y la lectura pues traía las sorpresas que trae toda lectura. Pero bueno, no me alargo más porque creo que nos pasamos del tiempo. Ωραία, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα... Pues ahora, por parte de IWC Grecia, quiero primero agradecerte a ti y a tu hermano por haber realizado este viaje, y a ti personalmente que has trasladado estas historias en este libro, y se nos brinda la oportunidad, espero que en griego también, leerlas, de momento solo en español. Me gustaría también agradecerle al Consulado Español, al Festival Lea, al Nespresso, por este debate, esta conversación tan cálida de hoy. Espero que hayan disfrutado. Carlos, mucha suerte a todo lo que estás haciendo, y muchas gracias por su atención.